Don Matías Cerda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gerente deportivo de Palestino. Así es, así es. Bien, contentos. Contentos por los resultados hasta ahora, sí. Sí, y con clasificación a Copa Sudamericana. Sí, afortunadamente sí, nos fue bien en ese partido, así que muy contentos por una nueva clasificación. ¿Se imagina por qué lo invitamos? Más o menos. Para hablar de fútbol, espero, y de Palestino. Sí. Sí, Vidal habló del cuarto grande. Está, Sí, supe. ¿cómo, qué les parece que Arturo Vidal se refiere a usted así? No, muy bien, contento. No sé si somos el cuarto grande. Sí, pero lo habla porque los últimos años han estado peleando en copas internacionales, por eso. Sí, claro, por eso, lo sé. Y eso es algo que Palestino sigue ganando con los últimos años. Yo les puedo hacer la pregunta al revés, más si nosotros nos consideramos grandes, que cómo nos ven los demás equipos. Yo creo, por lo que uno va conversando con distintas personas de fútbol, que todos los demás equipos nos respetan, nos hemos ganado un respeto, o hemos aumentado el respeto ante los rivales. Sí, y además creo que son considerados un equipo serio. O sea, yo creo que nosotros siempre hablamos de la gestión de ustedes con seriedad, que está claro que Palestino es el equipo más popular, que tiene, o sea, que ya de 2.000 personas por partido, que tiene a lo mejor algunas ventajas que tienen otros, pero ustedes siento que maximizan lo más posible. Por ejemplo, el estadio le han puesto butacas, entiendo que la iluminación está lista luego. Sí, estamos trabajando en la iluminación. Bueno, pavimentamos, no sé si a alguno de ustedes les tocó ir, pavimentamos también la entrada al estadio. Mejoramos la zona mixta, se hizo la sala de prensa, oficinas nuevas en fútbol formativo, acabamos de cambiar la cancha de fútbol formativo. Hemos ido creciendo como club, eso es lo que hace este club. Como tú dices, somos un club serio. Es así, tenemos una política muy clara de la que tratamos de mantener siempre. Lo bueno de trabajar en Palestino es que trabajamos todos en consenso, todo se conversa entre los gerentes, con los directores, no hay nadie que tome decisiones solo. Y lo otro bueno es que Palestino no está hecho para generar utilidades, sino que todo lo que genera Palestino son para reinvertirla en el club. Entonces, por eso el club ha ido creciendo poco a poco. Yo volví el 2016, salí del club, volví el 2021 y cuando volví había oficinas nuevas, el gimnasio había crecido, clínica nueva, entonces con el tiempo Palestino ha ido creciendo. ¿Cómo nos puedes describir un poco cómo es el formato de incorporación, de conformación de un plantel? ¿Lo ves tú directamente? ¿Lo ves con el técnico? ¿El técnico pesa la opinión del técnico? ¿El técnico queda fuera? Porque hoy hay muchos equipos que hacen la conformación del plantel entre el gerente deportivo, el gerente técnico, el presidente, y después contratan a los técnicos. ¿Cómo es el sistema que ustedes están desarrollando? Sí, mira, para contratar jugadores, como les decía antes, es todo consensuado. Nosotros no le imponemos jugar al técnico y el técnico no nos impone jugar a nosotros. Eso lo conversamos cuando fichamos a los técnicos. Entonces vamos buscando jugadores. Nosotros tenemos una oficina de una secretaría técnica donde trabajan 2 chicos, ahora se nos fue uno, pero porque fue a un lugar mejor, entendiendo que fue una selección. Entonces tenemos una secretaría técnica donde estamos constantemente revisando ligas de Sudamérica o ligas de donde podemos traer jugadores y también ocupamos datos, muchos datos, que nos permite abarcar más ligas, más equipos, más jugadores y ir a buscar jugadores en específico. Después, nosotros con la Secretaría Técnica buscamos los jugadores, los que nos gustan se los presentamos al técnico, si al técnico les gusta, se los presentamos a la Comisión Fútbol, que está compuesta por algunos directores del club, y tomamos la decisión consensuada. Por otro lado, si el técnico quiere proponer a un jugador, lo propone sin problema y hacemos el mismo análisis en base a ese jugador y lo conversamos. Pero es todo consensuado. Matías, perdón, y desde tu punto de vista, ¿dónde crees que están las claves como para que hoy Palestino esté posicionado donde está? Mira, yo creo que una de las claves, y que es política del club, es mantener el plantel, porque los chicos, que al final los que salen a la cancha son los jugadores, van creciendo. Afortunadamente hemos estado jugando Copa, entonces van creciendo, todo eso los hace crecer como jugadores. Ustedes fueron jugadores. Van viviendo ese proceso. Claro, entonces van creciendo. Van tomando otra jerarquía, otro nivel, y los chicos que se van incorporando van aprendiendo de ellos y van viviendo la misma experiencia ya con un grupo de compañeros que los van apoyando y les van explicando. Entonces creo que eso nos ha hecho crecer como equipo, como plantel. Esa es una de las claves. Y otro
de los factores que nosotros siempre averiguamos, ya sea para los entrenadores y su cuerpo técnico, como con los jugadores, es averiguar previo a los fichajes cómo son como personas. El grupo que tenemos es maravilloso. La verdad que es muy importante y ustedes lo dicen, creo que Cristian fue el que lo dijo en una transmisión, que los jugadores ganan partidos, los planteles ganan campeonatos. Nosotros por el momento no hemos ganado campeonatos, pero sí hemos logrado grandes campañas y eso es por el grupo que tenemos. Es muy buen grupo. Y ese escaneo al jugador para saber su vida privada y cómo es en la interna, ¿cómo lo hacen? Vemos redes sociales, las redes sociales del jugador si es que se puede, las entrevistas que da y después vamos averiguando En base a eso con hacen ex compañeros, con cuerpos técnicos que ya lo estuvieron, con directores de otros clubes. Uno va generando redes de contacto, ya en Chile o en extranjero, y si uno no tiene contacto directo, le pregunto a otra persona que lo tenga y vamos averiguando. Es uno de los filtros que nosotros tenemos. ¿Y le ha tocado descartar quizá algún Sí, claro. jugador que tenían en mente? Y... Claro que sí. Muy buenos jugadores lo hemos descartado porque nos han contado que en ciertos momentos no generan algún tipo de problema. Y Qué buen tema, Mati, lo que estás diciendo. Hay muchos jugadores jóvenes que ven el programa también y que quieren ser futbolistas y no solo serlo, sino que parecerlo, que el cómo nos mostramos al mundo también, sobre todo en las redes sociales. Yo te quería preguntar por el fútbol formativo. No sé, en algún momento, no sé actualmente, sé que está Roberto Ábalos, pero pasó el Tito Bichara, estuvo Ramos, estuvo Joan Enríquez, exjugadores del club. sí. Te quiero preguntar dos cosas. Una, ¿cuál es el perfil de entrenador que buscan para el fútbol formativo, el fútbol joven? Y segundo, si hay un modelo, una estructura, hay flexibilidad, hay sistemas de juego o formas de juego que se respetan entre cierta categoría, no sé, supongo que sub-15 a Grupo Proyección, que son las 4 categorías competitivas del fútbol joven. Cuéntame un poquito cómo es el proceso mira, de la interna. En el fútbol joven hemos tenido un par de cambios en el último tiempo. Estamos generando todo eso que tú dices. La idea es escribir, nosotros, el proyecto que tenemos es escribir el proceso formativo de Palestino. Todo obviamente no está avanzado, lo estamos haciendo con el tiempo. Sí. Como bien tú dices, tenemos algunos exjugadores, como Pelao Ábalos, está Jorge Chua, que también jugó en el club, fue ayudante técnico de entrenador de Palestino, está Ricardo Toro también. Entonces, la parte técnica que tú estás diciendo, Palestino ya venía trabajando con buenos resultados, porque hemos por sacado historia, jugadores. siempre hemos han sacado sacado buenos jugadores. jugadores, Entonces, eso no lo hemos cambiado mucho, pero la idea es ir creciendo y, como te digo, ir formando nuestro proyecto, que está en base. O sea, el nuevo gerente de fútbol formativo lleva menos de un año. Estamos Jorgito trabajando Guerrero, en eso. ¿no? Jorge Guerrero, ¿no? Jorge Guerrero. Sí. Estamos trabajando en eso. Pero, mira, lo que nos dimos cuenta como club, con los directores y con las personas que vamos conversando en la interna, es que sacamos buenos jugadores, pero necesitaban la oportunidad. Entonces ahora nosotros, al conformar los planteles, los consideramos. Y cuando fichamos a los entrenadores les decimos, el plantel va a estar conformado por jugadores jóvenes, sí o sí. O sea, eso es política del club, que no la voy a cambiar yo, no la van a cambiar los entrenadores de turno, es política de Palestino. O sea, el técnico que llega a Palestino ya sabe de antemano que los jugadores de las divisiones inferiores son un factor o un elemento vital en la conformación de su plantel. Es clave, es un tema importante que conversamos con los entrenadores antes de ficharlos. Que no es obligación que jueguen. No, nosotros nunca... No, te digo yo por el sub-21. Bueno, tenemos que cumplir la regla. Por regla, sí. Sí, no, pero claro, porque yo vi una entrevista ahí, no sé si eras tú, que dice que el sub-21 que ha sido bueno, que parece que fuiste tú el que lo dijo, que algo que a lo mejor no todos compartimos. Por eso te preguntaba si tenía que jugar no solamente uno, los que suben tienen que jugar, si suben 3, los 3 tienen que jugar, política del club, o el técnico ve eso. Yo no recuerdo, tiene que jugar uno sí o sí. Yo no recuerdo haberme referido a la regla. Alguien de Palestino lo dijo. Puede ser, pero afortunadamente en el último año nosotros no hemos tenido problema con la regla. Los chicos juegan porque merecen jugar. Y nosotros, si se gana el puesto, se gana el puesto y juega el juvenil. No imponemos eso, tenemos que cumplir la regla, sí. Pero si ustedes ven el último año, me parece que en los últimos años somos 2022 y 2023 fuimos el quinto y el 2024 fuimos el cuarto club con más minutos juveniles. O sea, cumplimos la regla rápido, o sea, no rápido, pero con el torneo avanzado, a falta de varias fechas, y siguen jugando los chicos, porque si se ganan el puesto, se ganan el puesto. Tampoco tenemos la necesidad ni la obligación, no le imponemos al técnico, si suben 3, tienen que jugar los 3. La oportunidad los chicos la tienen y si la aprovechan ya es cosa de ellos, depende de ellos. Matías, tú, pensando en el plantel profesional, o te gustaría que, o está en la búsqueda que se reconozca no solo el método de trabajo, sino que la línea futbolística de
cómo juega Palestino, porque uno de afuera, o a mí me pasa por lo menos, yo creo que puedo detectar más o menos el tipo de fichaje que hacen, el tipo de plantel que arman. En general hay un jugador fuerte de área, jugadores muy rápidos por fuera, y los últimos equipos de Palestino con Vitamina Sánchez, ahora con Bobaglio, son en general equipos de transiciones rápidas, de mucho juego por fuera, de mediocampistas con buen juego, quizá más directos, no de tanta posesión. ¿Eso es algo que ustedes están trabajando, que les gustaría sostener esto en el tiempo, que se diga Palestino juega, independiente del entrenador que tenga, de una determinada manera, o eso es algo que tiene más que ver con el mercado y el técnico de turno que vayan a buscar? Sí, no. Nosotros cuando buscamos fichaje, y como te digo, también es política del club, esto lo repito mucho porque de verdad lo hemos trabajado con la Comisión Fútbol, con los directores que les contaba. Nosotros sabemos que tenemos una línea y al momento de ir a buscar un técnico tratamos de mantenerla. Obviamente todos tienen sus matices y sus formas y van a haber cambios, pero si tú ves un partido del 2022 y un partido del 2025 vas a encontrar similitudes porque las hay, es lo que tú dices. Y como uno de nuestros objetivos es mantener el plantel, dado que nos otorga buenos resultados, claro, las características se parecen porque muchas veces son los mismos jugadores y los que llegan, si un jugador se va y viene a reemplazar a uno que lo está haciendo bien, tiene que ser de características similares. Después tratamos de hacer otras cosas, mantener siempre un promedio de edad del plantel. Pues nosotros tenemos jugadores grandes y jugadores jóvenes y no nos complica eso tampoco. Entonces, tenemos ciertas variables y factores que tratamos de mantener siempre. Pero sí, queremos mantener la línea. Obviamente que queremos mejorar, pero Palestino tiene su estilo de juego. Y en ese sentido, ¿qué tan importante es la conformación de un plantel jugar torneo internacional? Porque si hay algo en lo que Palestino se ha destacado en el último tiempo, quizá le ha faltado ese título, pero es que es un participante habitual, es uno de los equipos que nos está representando siempre a nivel internacional. En cuanto a... y que le va bien acá también, o sea. Sí, lógico. Bueno, por eso consigue al año siguiente volver a meterse. ¿Cuánto influye en tu trabajo que ese objetivo se consiga? Porque estamos hablando de presupuestos que Cambian mucho. o sea, giran un poco la ecuación. Sí, es lo que comentábamos antes. Nosotros tratamos de optimizar los recursos. Creo que ha resultado bien. Clasificar a Copa es maravilloso. Ir a jugar afuera es maravilloso. Le sirve a todos nuestros jugadores. Le sirve a nuestros jugadores jóvenes. Al club le sirve mucho. Porque Palestino, como dice su refrán, es más que un equipo, es todo un pueblo. Nos sirve mucho para mostrar la bandera palestina y el logo palestino por el continente. Y al final nos genera recursos, que es algo que nosotros necesitamos como club. Porque nosotros necesitamos vender jugadores y clasificar a Copa. Y después, claro, después vienen algunos comentarios que nos dicen que tenemos plantel corto, que ahí es una conversación y una discusión larga porque nosotros hasta ahora, al menos en los últimos años, no hemos logrado clasificar directamente una fase de grupo, donde ahí hay asegurada cierta cantidad de dinero. Tenemos que jugar fases previas. Entonces, ¿qué pasa si no pasamos la fase previa? No contamos con el presupuesto que podríamos contar por armar un plantel más largo. Eso te quería preguntar, Matías, porque sin duda que cuando uno quiere apostar por avanzar más allá, ¿verdad?, de la primera fase en Copa Libertadores o en Copa Internacionales, tiene que haber una apuesta, ¿verdad? ¿Hasta dónde Palestino en ese sentido está dispuesto a hacer esa apuesta de correr el riesgo de a lo mejor armar un plantel que te va a permitir avanzar más, pero que el fútbol es fútbol y que puedes quedar eliminado en primera ronda y después sostener ese plantel más caro se hace más difícil? ¿Hasta dónde están dispuestos a arriesgar en eso? Sí, mira, eso es tema. Es un puzzle, es un tema complicado cada inicio de temporada porque no sabes lo que va a pasar. Y si clasificas, como nos ha tocado, tenemos que representar bien a Palestino y al fútbol chileno. Entonces, Palestino paga lo que firma. Palestino cumple siempre. Afortunadamente no le demos plata a nadie. Entonces llegamos hasta lo que podemos dar. Y después, como les decía, la plata que entra la reinvertimos. Ya sea en algún fichaje en invierno, que es muy difícil ese mercado. En nuestro invierno es muy difícil, están todos los jugadores con contratos, es muy difícil sacarlos. Son muy caros. Pero ahí está el tema de las luces, el tema de la pavimentación, el tema de la sala de prensa. O sea, vamos creciendo como club. Pero a la hora de armar el plantel,
consideramos lo que tenemos, no lo que podríamos tener, porque después ¿cómo pagamos? Sí, algo que nos caracteriza es cumplir nuestros compromisos. ¿Ya pedido el fútbol chileno? No sé, clubes como usted, Católica, por ahí reclamó esto de por lo menos jugar un partido de ida y vuelta en Sudamericana, ¿no? Es como mucho esto, porque el otro día Sebastián Pérez no ataja el penal y Sí, claro. todo esto tan bonito sonaría horrible porque quedaron eliminados de la Copa Sudamericana. Al final o Rosell hace ese gol en el último minuto. Claro, sí. A nosotros nos gustaría, lo hemos propuesto, pero claro, tampoco pasa por la NFP, algo con Conmebol, Claro. le pasa a los demás países también. Y Es complicado. Y respecto a las cosas que, bueno, tú estabas aquí, pudiste ver el arranque del programa, que el torneo tenga partidos que se suspenden, que se empiezan a posponer fechas. Las bancas. Sí, Sí, pero todos los... A jugadores. Sudamérica, solo Chile y Colombia tienen 7 suplentes, o sea... ¿cómo se ven ustedes en este fútbol? Sí, bueno, es complicado. Nosotros que afortunadamente hemos jugado torneos internacionales, nuestros calendarios son durísimos. La cantidad de partidos que jugamos, creo que el año pasado jugamos 51. Tuvimos un montón de semanas Qué bueno. que jugamos doble, sí, es buenísimo. Pero ahí está el juego que estábamos hablando con el plantel, con los jugadores, van apareciendo suspensiones, lesiones, todo. Y al final, mientras más partidos suspendamos, más complicado va a ser al final, porque con la temporada avanzada hay más lesiones, hay más cansancio, es todo más complicado. Entonces, no, es un problema que tenemos que trabajar, pero eso no lo va a resolver Palestino, lo tiene que resolver el fútbol chileno, en la industria. Matías, tú conversabas esto de la cantidad de partidos que le tocó jugar. No me acuerdo, la otra vez lo hablamos. Dávila creo que había jugado, el que más partidos había jugado en Palestino antes de que se fuera. ¿Cómo se...? Porque, a ver, el equipo palestino lo veíamos jugar en Copa Internacional y después jugar el fin de semana en el campeonato con los mismos jugadores. O sea, podía variar uno, dos, o por una lesión salía otro. Porque muchos equipos se quejan o piden cambiar los partidos. Palestino no lo hizo y compitió de la misma forma en las dos copas. Creo que son 11 años que llevan clasificando a copas internacionales. El otro día lo había leído, creo que son 10 o 11 años que... Sí, 9 del llevan- último 11. 9 de los últimos 11. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuál es la diferencia en que otros equipos pidan suspender partidos y ustedes lo pueden competir de la misma forma? También me imagino que es muy difícil. Me tocó también viajar. Las comodidades son muy distintas a las que puede tener un equipo grande que muchas veces puede volar en charter. Claro. Ustedes muchas veces tienen que hacer vuelos comerciales, tomar los horarios, los vuelos, la cantidad de horas que quizás otros equipos grandes lo viven muy distinto. Sí, es verdad. Lo de los vuelos es muy complicado. Nosotros hemos volado en vuelos comerciales en los últimos años, con escala y todo, el cansancio que eso conlleva. Pero ahí yo te hablaba del grupo, porque los jugadores de Palestino entienden la realidad de Palestino, no te exigen cosas que el club no puede cumplir y los chicos quieren jugar. O sea, quieren jugar, se preparan para eso. Muchas veces nos toca más descansar que entrenar, pero al final los chicos son jugadores de fútbol porque quieren jugar fútbol. Hay que entrenar porque es necesario entrenar para jugar, pero quieren jugar. Y cuando vas agarrando esta racha y te van pasando cosas positivas, el ánimo del grupo es maravilloso. Como les decía, si una de nuestras claves es mantener eso siempre bien. Y afortunadamente lo tenemos, nuestros jugadores son maravillosos en ese sentido. Y las ganas de jugar que tienen, de ahí sacan la fuerza, porque de repente juegan con algunas lesiones, disminuidos, cansados, pero saben que es así y eso es lo que están inculcando a nuestros jugadores jóvenes. Y al final, si ustedes entrevistan a nuestros jugadores jóvenes, van a ver lo preparados que están para competir. Y eso es porque los grandes se lo han ido dando. Y eso te lo va dando, es que es cíclico. Te lo van dando los partidos internacionales, los buenos resultados a nivel nacional, la alegría del deporte. Bueno, Román es un claro ejemplo de eso, Matías. Me quedo dando vuelta a algo que te creo que pusiste hincapié, pero pasó inadvertido, que dijiste que utilizaban mucha data, mucho dato. Está la Big Data y está la Smart Data, la inteligencia de estos grandes datos que tienen hoy los cuerpos técnicos y los clubes. ¿Cómo hacen convivir? ¿Cuánta importancia le dan a la data para tomar la decisión de elegir un entrenador? Supongo que a Bobaglio lo han haber visto en Paraguay, lo han haber visto en Instituto de Córdoba o algún otro jugador que ha llegado esta temporada. ¿Cuánto hay de data y cuánto hay de ojo, de olfato, de percepción? Digamos, ¿cómo hacen convivir esa
esos dos factores tan importantes a la hora de tomar una decisión. Sí, mira, a mí personalmente me gustan mucho los datos, pero es una variable más, es una variable más. Es información, como conversábamos antes, de cómo son como Estadística. personas, las estadísticas son otro dato más. Sí. Al final, Lo complementan en el fondo, ¿no? Todo suma. sí, Una lo no es más importante que la Lo otra. más importante siempre va a ser el ojo, es verlo Sí, jugar. por eso. Eso es lo que manda Claro. al final. Pero la data complementa la información. Totalmente. Igual la gracia, ¿para qué lo ocupamos nosotros? Que todavía esto está en pañales, debería ser mucho más profunda la utilización de la data. Lo ocupamos para poder abarcar más mercados, porque somos pocos buscando Claro. jugadores en el club y con los datos podemos abarcar Totalmente. miles de jugadores. Y ahí vamos a ver casos puntuales. ¿te Y fijas? aparte que no se deben ir a las grandes estrellas, pues, o sea, se están obviamente. trayendo oportunidades de mercados que Pero- les permitan alcanzar. Pero Gonzalo Tapia era un nombre que era, digamos, no quiero restarles mérito, pero hizo un montón de goles. Sí, O sea, también hay algo que sedujo, me imagino, a uno de los jugadores más importantes del ascenso el año pasado. Sí, obvio, jugamos contra ellos. Nos ganaron el primer partido en la Copa Chile. Y Gonzalo ahí jugó muy ya, bien. ya ahí vino el... O sea, Ahí es que eso vino te la va dando conversa. porque tú los analizas para jugar contra ellos y después los ves jugar en vivo contra tus propios jugadores, contra tu equipo, a ver cómo anda. ¿Y cómo se tomaron ustedes el gol el otro día? Fue un momento bonito. Sí, fue un momento bonito. Fue un momento bonito por él, por cómo él transmite su historia. Matías, Oye, Matías, Pero- ¿cómo, pero- cómo- cómo- Dale, Juan. cómo, han logrado darle solución a ustedes a este tema cada vez más influyente en nuestro fútbol, que es el hecho de que los empresarios capturen a las figuras jóvenes de los equipos y terminen quedando libres? O sea, en el último tiempo han quedado libres jugadores de la U, jugadores de la Católica, jugadores importantes. ¿Cómo lo hacen ustedes? Con los repres trabajamos con todos, en verdad. Obviamente van a tomar nuestros jugadores jóvenes algunos. Algunos llegan sin representantes todavía. Pero ellos están en la industria, hay que trabajar con ellos. Nosotros no tenemos problema con ninguno, los recibimos con todos y conversamos con todos. En ese sentido no tenemos problemas ni restricciones en ese momento. Nosotros también, si un jugador no nos va a renovar, nosotros no le vamos a decir al entrenador que no lo ocupe, porque sigue siendo jugador nuestro hasta que el contrato termine. En ese Bueno. sentido, nosotros no ponemos esas restricciones ni esas condiciones. Pasó Ya, pero con si hay un Chamorro, de cabro, hecho. hay un cabro que tiene... Sí, Félix se fue. Chamorro. Félix tomó la decisión de irse. Pero jugó hasta el último partido, Chamorro, del año pasado. Sí, tal cual. Benja Rojas también se fue. Mati, pero si hay un, No hay problema. si hay un jugador que ustedes lo traen a los 10 años y ya se dieron cuenta que a los 17 o a los 16 iba a ser bueno y después no les quiere firmar, ¿cómo dan solución a eso? ¿O es una herramienta que hoy, o una problemática que hoy no tiene solución? En el fútbol en general, ¿ah? Que depende mucho del caso particular, porque una solución general es muy difícil de dar, porque el jugador tiene sus propias características, su familia también, su entorno, la relación con los compañeros. Entonces, es caso a caso esto, pero lo que nosotros tratamos de hacer es que nuestros jugadores quieran a Palestino. O sea, si estuvieron todo ese tiempo, como tú dices, en Palestino, es que quieran al club, y eso depende del club. De los trabajadores del club, de los directores, de inculcarles la identidad de Palestino. Y si hay buen trato y si hay cariño de ambos lados, los problemas son a conversar con el propio jugador. Al final, las decisiones de los jugadores las toman ellos, por más chicos que sean, los representantes lo aconsejan, pero las decisiones finales son de los jugadores. Matías, siendo gerente deportivo palestino, ¿tienes relación con otros gerentes deportivos de la Liga Chilena y cómo ves el cargo en este momento en Chile? ¿Tú sientes que se ha ido empoderando, que ves varios gerentes deportivos que se están desarrollando bien? No sé si conoces alguno o pudiese nombrar alguno, ¿o sientes que esto todavía sigue siendo súper presidencialista? Depende del club y depende el gerente. Sí tengo contacto con muchos de los gerentes de primera división, con la mayoría te diría. Y el cargo se va desarrollando. Yo te puedo hablar de Palestino, no he sido gerente deportivo de otro club. Y como te digo, aquí no es presidencialista, aquí es consenso. Todo es consenso, todo lo conversamos con los directores y con el cuerpo técnico. Y de verdad que así, no hay decisiones que se tomen solo por una persona. No sé cómo trabajan los otros clubes, pero Palestino trabaja así y afortunadamente no ha dado resultados. Perdón. No, dale. Matías, yo sé que tiene relación, ¿verdad? Pero para Palestino como institución, tú bien lo decías, representan un pueblo, que es el pueblo palestino.
¿Qué es lo más relevante para Palestino? ¿El competir? ¿El sacar jugadores para vender, para seguir creciendo? ¿O el representar a este pueblo palestino? Sé que se relacionan, pero como institución, ¿qué prioriza frente a eso? Es que va todo relacionado. El club existe por algo lo fundaron. Entonces, esa esencia y esa identidad nunca la ha perdido y eso se transmite a los jugadores. Existen charlas a los jugadores saben de la actualidad de Palestina y eso es algo que los que ¿Se trabajamos genera ese palestinos, sentido de pertenencia también? sí, claro. Por eso les digo que Palestino, los chicos al final lo terminan queriendo porque existe eso, saben lo que ocurre, lo que está ocurriendo, están actualizados, cada cierto tiempo hay charlas, ¿te fijas? Y después somos un club de fútbol, tenemos que competir, tenemos que acatarnos a las reglas y requerimientos de las bases o de las distintas instituciones como la Conmebol, la NFP. Y cuando llegan estos puntos de quiebre, por ejemplo, que estás compitiendo, ya sea por el título nacional o una competencia internacional, y llega una muy buena oferta por un jugador importante, ¿ahí qué priorizan? ¿El seguir compitiendo o la venta del jugador? Porque ahí es cuando se ve un poco Claro, sí. a qué apunta ahí. Pero ahí, las veces que nos ha pasado, lo hemos conversado con los jugadores. Ahora nos pasó con Iván y con Iván nos sentamos a conversar con él en un almuerzo. Y vimos las propuestas que habían, qué era lo conveniente para el club, qué era lo que quería él, y se conversan. La verdad que somos un club y en ese sentido, no sé si está la palabra idónea, pero el Palestino es un club muy familiar. Si tú le preguntas a los jugadores de Palestino, y me siento con la confianza de decirte con cualquiera, pregúntale por la cercanía que tienen los directores con los jugadores o los trabajadores, los gerentes, la gente de administración, los cancheros, los utileros, con los propios jugadores. Y es mutuo, sacando a los jugadores incluso. Los gerentes con los utileros, los gerentes con los cancheros. Somos muy cercanos todos, el ambiente que hay en el club es maravilloso. Yo me levanto con ganas de ir a trabajar. Y eso no siempre pasa. No. Y yo siento que a los demás les pasa lo mismo. Entonces, conversando y con consenso es Perfecto. más fácil todo. ¿Y cuáles son los objetivos para este año? Porque uno mirando lo que está pasando con Iquique, lo que miró muchos años atrás con lo que pasó con Coquimbo, ustedes están siempre en torneos internacionales, pero siempre está esa duda de competir afuera con muchos viajes largos. A lo mejor los planteles no son como Colo-Colo y la U, que son los equipos grandes, pero que corren el riesgo de meterse, de ir pasando fases, Sí. y también el problema de jugar con equipos mixtos y no ganar algunos partidos. Por eso, ¿cuál es el objetivo para este año? Sí, pues, nosotros en el último tiempo lo hemos logrado hacer, o sea, competir en distintos campeonatos con buenos resultados. Y claro, llevamos 4 años en el cuarto lugar, o sea, 3 años en el cuarto lugar. Vamos en el cuarto año, ojalá podamos superarlo, trabajamos para eso. Nosotros trabajamos para ser mejor club y mejor plantel, mejor equipo todos los años. Después, ustedes saben, fueron jugadores. Fútbol, fútbol. Nosotros le ganamos a Flamengo. Después cualquier equipo nos puede ganar a nosotros, es fútbol. Hay que prepararse para cada uno de los partidos. Pero obviamente que tratamos de superarnos en los resultados deportivos y como club. Por eso hemos ido creciendo en infraestructura y un montón de otras áreas. En la organización, en el organigrama del club ha crecido mucho también. Entonces, tratamos de crecer. Esa Mati, es la idea. ¿cómo llevan el acompañamiento emocional, psicológico de los jugadores en formación? Porque entiendo que Iván Román tenía un psicólogo desde pequeño, que de manera individual, pero bueno, por reglamento sé que los clubes deben tenerlo. Pero uno de pronto piensa y dice, un psicólogo para todas las series menores, no sé, No capacitan alcanza. a los entrenadores. ¿Cómo llevan ese proceso tan importante hoy? Las redes sociales, el entorno del jugador, representante que no me gusta ponerlo siempre como algo negativo, porque un representante puede aportar también al desarrollo del jugador, pero ¿cómo acompañan al jugador en el camino a ser futbolista profesional? Sí, mira, nosotros tenemos 2 psicólogos, una psicóloga y un psicólogo y un asistente social. Vale. Pero además, la clave también es el cuerpo técnico. O sea, el preparador físico tiene que ser cercano, el entrenador tiene que ser cercano. Y eso yo creo que lo logramos muy bien. Que nuestros entrenadores y nuestros cuerpos técnicos sean cercanos. También el preparador de arqueros, con los arqueros, que siempre es una relación especial que tienen. Con eso yo creo que lo logramos. Además de los 2 psicólogos y el asistente social. Pero es que el propio cuerpo técnico, porque al final no tenemos infinitos recursos, nosotros tenemos que optimizar en todas las áreas, tanto para conformar el plantel profesional como para armar toda la estructura de fútbol formativo o del femenino. Entonces necesitamos la ayuda de todos y ahí es clave los cuerpos técnicos. Claro, porque ahí un poco sumando lo que dice el Baza,
uno siempre, o a mí en lo personal me ha costado mucho entender cómo los clubes les cuesta ver de que lo importante que es el trabajo y la inversión en las divisiones menores, que son finalmente los que salen con ese sentido de pertenencia, porque son los que también en una futura venta te pueden generar recursos al club. Entonces, ¿cómo administran esos recursos? Porque muchos técnicos al día de hoy se quejan de que cuando llega un jugador de divisiones menores, no estoy hablando de Palestino, estoy hablando en general, llega con ciertas falencias, con ciertos ritos que hay que enseñarle ciertas cosas. ¿Cómo lo están llevando eso? Aparte de los psicólogos, si hay un tema de inversión también en los técnicos para que vayan a tomar cursos afuera. ¿Se piensa también en reforzar toda esa área formativa que es tan importante en un equipo de fútbol? A nosotros nos interesa mucho, o sea, a nosotros nos interesa formar jugadores de Palestino. O sea, han pasado ya por lo menos 2 o 3 años desde que no traemos jugadores de otros clubes para cumplir la regla, por ejemplo. Nosotros queremos e intentamos lograr que la regla la cumplamos con otros jugadores. Por lo tanto, nosotros le damos mucha importancia, es lo que les decía antes, hemos invertido en un gimnasio nuevo para fútbol formativo, cambiamos la cancha recién, oficinas nuevas, tenemos gente. Una de las cosas que tú decías, llegaron al primer equipo y tardaban un tiempo en adaptarse físicamente. Sí, claro. Entonces, claro, contratamos preparadores físicos externos que nos asistan, que complementen el trabajo de los preparadores físicos de las series. ¿Te fijas? Perfecto. Y eso ya ha ido creciendo y ha ido teniendo buenos resultados. Entonces, nosotros estamos invirtiendo de la manera que podemos, progresivamente, en la formación de nuestros jugadores. Pero es algo que nosotros tenemos como política, o sea, tenemos que formar jugadores. Tenemos que tener jugadores formados por estilo en nuestro plantel. Eso es sí o sí. Perfecto. ¿Y qué opinión tienen de la competencia formativa? Porque uno ve, no Palestino, porque Palestino el año pasado tenía a Iván Román, de 18 años, que parecía adulto, de verdad. Gargues, Estaba Gargues. Roja, Chamorro. Sí, sí, hay jugadores que se han integrado cumpliendo el reglamento, entre comillas, pero que no parecen ser jugadores que cumplen el reglamento. Pero da la sensación que el resto de los equipos esto es un problema. ¿Debería reformularse, crees tú, o qué hacen ustedes en el fondo para no pedirle cosas al fútbol chileno que cambie, pero ustedes qué hacen para tener jugadores que parecen estar tan bien preparados para enfrentar el fútbol profesional? Porque tú dices, le exigimos al entrenador que tenga jugadores jóvenes, perfecto, pero además le entregan jugadores que son competitivos, pues si no sería... Sí, claro. Por eso te digo, hemos ido tratando de crecer. La parte física era una de las cosas que creíamos que teníamos que mejorar o que podíamos mejorar. Y contratamos gente que nos venga a complementar el trabajo. También estamos trabajando con algunos chicos de proyección en el gimnasio de Palestino de Kennedy, en el Club Social, en dobles turnos en las tardes. Entonces nosotros estamos haciendo todo eso. Y si bien a los entrenadores les decimos que por política vamos a tener jugadores formados palestinos en el plantel, al final el mensaje que da eso es que les tenemos que dar la oportunidad, que tienen que estar ahí. Después depende de los chicos. Y como te digo, cuando los chicos suben y ven a sus compañeros debutar o afirmarse y ver que en Palestino se puede jugar, tienen ganas y se motivan más porque Claro. saben que van a tener la oportunidad que depende de ellos. Entonces, eso es un círculo virtuoso que hemos ido alimentando y que a nosotros nos ha dado resultados. Es darles la oportunidad, después depende de ellos. Dentro de los contratos de los técnicos del primer equipo, ¿está única y exclusivamente plantel profesional o tiene ciertas tareas con las divisiones inferiores? Qué sé yo, charlas a lo mejor con los entrenadores de cadetes, me imagino que tiene algún grupo especial que son los talentos de las distintas Proyección, series, la proyección, en algunos clubes le llaman. ¿Tiene alguna pega extra el técnico del plantel profesional o única y exclusivamente es para el primer equipo? Mira, los contratamos obviamente para el primer equipo. Después, lo que nosotros tratamos de hacer, que la mayoría de los días de la semana se entrene en el mismo horario que la sub-20, para que haya ahí flujo de información. Lucas, por iniciativa propia, ocupa mucho sparring, entonces los van conociendo. Pero aquí, en nuestro plantel siempre falta o pasa algo que tenemos que completar, o por lesiones o por lo que sea, y los chicos suben a entrenar. Entonces, cuando suben a entrenar para completar los entrenamientos o cuando suben para hacer sparring, ahí tienen la oportunidad. El cuerpo técnico en sí no lo involucramos en el proceso de formación,
salvo cuando los chicos ya están en la transición de fútbol formativo al primer equipo. Porque los técnicos están un año, están 2 años y se van. Nuestro proceso de formación tiene que ser continuo, entonces no puede depender del entrenador de turno. Y si el entrenador de turno tiene una idea y el que llega tiene otra y te la trasladan al fútbol formativo, va a ser un problema. Entonces, el proyecto formativo es el proyecto formativo que se termina de completar cuando los chicos ya están en la transición y pasando al primer equipo. Oye, ¿y qué visión tiene Palestino institucionalmente con temas de nuestra sociedad futbolera? Vale decir, con la poca presencia de nuestras autoridades respecto a estas reuniones que siempre deben haber con los delegados presidenciales, que de pronto los aforos no son los que se podrían permitir. Hay muchos de los reglamentos que este año están vigentes. Nosotros pensamos que podrían haber sido en algún momento en el Consejo de Presidentes, haber sido intervenidos o haberlos cambiado, como la regla del Sub-21, a lo mejor haber puesto una regla que le permitiera no sé, al técnico de la Sub-20 contar con jugadores ya vigentes dentro de la cancha. ¿Tienen alguna visión crítica respecto al liderazgo? Porque Palestino históricamente ha tenido presidentes que han estado muy involucrados en las decisiones que ha llegado a tomar el fútbol chileno. Sí, mira, en particular esa no es mi área, puedo tener mi opinión, pero esa parte en el club la ven los directores con el gerente de operaciones y con el gerente general. Yo la verdad estoy más enfocado en lo deportivo, así que prefiero no dar opiniones de eso porque no tengo información, o sea, me puedo equivocar. En lo deportivo, por ejemplo, esto que yo te decía de las bancas. Hoy día en el mundo, o sea, hay 5 cambios. Cambió el fútbol en cuanto a las alternativas que hay en el banco de suplentes. Pueden haber hasta 6. Quedan 2 ligas en Conmoción. Sudamérica con 7 suplentes, que son Colombia y Chile, básicamente. Ustedes juegan mucho torneo internacional, con 12 suplentes, con jugadores jóvenes que se van incorporando, que van concentrando, que van viajando, que van sumando, un poco tú lo decías, experiencias que van entrando un poco en un círculo virtuoso. En ese tipo de decisiones, ustedes como club intentan, en las deportivas, que creo que sí te competen, intentan hablar con otros clubes, empujar un poquito ciertos cambios que si no, los clubes que trabajan bien no toman una parte activa, va a seguir todo igual. Sí, pero yo te puedo dar nuestra opinión. O mi opinión personal en esto. En nuestro caso sería complicado porque podríamos llevar más chicos a la banca, que por lo general, por la cantidad de jugadores que nosotros tenemos, van a ser jugadores jóvenes. ¿Qué pasa si los llevamos toda la banca? Porque no todos van a jugar, se van a quedar muchos sin jugar en el plantel profesional. Si los llevamos, dejan de competir en el fútbol formativo también. Y es importante que compitan en el fútbol formativo, en nuestro caso. O sea, nosotros necesitamos que nuestros jugadores jóvenes estén con ritmo. Entonces, en el caso particular de Palestino, por cómo conformamos nuestros planteles, no sé si sería tan beneficioso para nosotros. ¿Te fijáis? Porque nosotros necesitamos que los jugadores jueguen. Y si los llevamos simplemente por estar con pocas posibilidades de entrar, porque Va a llevar la mitad del grupo. si llevo 2 laterales, titular va a si ir llevo 2 todo el partido, laterales, va a seguro. entrar el lateral profesional o el lateral que ya lleva mucho tiempo entrenando en el plantel profesional. Y el otro lateral, que tiene proyección, porque lo sacamos para llevar al plantel profesional, no va a jugar en la sub-20. ¿Te fijáis? Entonces ese es un problema que nos podría causar a nosotros. Pero en nuestro caso particular, los clubes con más número de jugadores profesionales, me imagino que tienen un abanico más grande de opciones y pueden preferir eso, ¿te fijas? Pero es una discusión que se tiene que generar. Matías, preguntarte primero cuál es la postura como club o personal en cuanto al tema del sub-21 y si hoy día Palestino tuviera que competir, para mí, no sé, esta regla quizás debería ir apuntada a un sub-18, a un sub-19, también ayudando a lo que podría ser un proceso hoy día que se va a vivir de un mundial sub-20, tratando de prepararlos, que fuera apuntada la regla a un sub-18, sub-19, para que llegue con partidos a este mundial sub-20 o cuando a la selección le toque competir en sudamericano. ¿Cuál es la postura del club o la tuya, si nos puedes decir? Y si Palestino hoy día tuviera esa regla del sub-18, sub-19, ¿tendría jugadores como para competir y poder cumplir esa regla? Mira, como les decía, a nosotros afortunadamente no nos complica la regla. Convivimos con ella muy bien porque la cumplimos sin grandes dificultades. O sea, hoy día podríamos decir que Palestino tiene jugadores preparados como para una regla sub-18, Debutó sub-19. este partido con Iquique, debutó un chico 2007. Acaba de debutar. Entró de lateral izquierdo, del lateral derecho entró del lateral izquierdo. Y debutó, pues lo que les digo, nuestro plantel está conformado así. Con suspensiones, lesiones, los chicos tienen la oportunidad.
Y claro, es chico, 2007, y debutó. Iván Román también debutó muy joven. Sí. Entonces nosotros tenemos jugadores. Tenemos Pero jugadores. esta regla debería haber sido lo que te dice sub-18 para preparar para la sub-20, que es el Mundial. Pero es que yo no siento que tengamos que preparar, esta opinión personal, no es del club, no siento que tengamos que prepararnos para el Mundial que viene. Tenemos que prepararnos siempre, para No, lo todas las pasa es competencias que vienen. El sub-21 en muchos equipos fue obligación y el primer jugador que salía, y pasó en Curicó, pasó en muchos lados, que lo sacaban a los 20 minutos. Sí, Entonces, si va a ser una obligación, porque estas decisiones las toman los presidentes de los clubes, ¿no? sí, claro. Para sí. todo, en conjunto. Podría haber sido un sub-18, un sub-19, o sea, pues ya sub-21 estamos hablando. Bueno, nosotros que jugamos empezamos a jugar a los 14, 15 años fútbol profesional, claro, uno piensa diferente. Entonces, para uno un sub-21 ya debería estar jugando, o sea, no debería todavía estar o el sub-20 en proyección. Por eso uno dice sub-18, si es obligación, sub-18, sub-19, cosa que veamos lo que está pasando con la sub-20, porque no es solamente el problema de la sub-20, es un problema que viene de arrastre de las selecciones menores. Entonces, por eso usted preguntaba eso. Sí, puede ser, pero es que eso va de la mano, porque no es la única solución poner una regla. Hay que preparar los fútbol formativos del fútbol chileno, no de todos los clubes. Porque si los vas haciendo jugar y no están bien preparados, al final no te va a resultar tampoco. Sí, perjudica. hay que crecer en el fútbol formativo de Chile. ¿La luz para cuándo? ¿La luz para cuándo? ¿Cuándo vamos a ver a Palestino jugando en la cisterna un viernes a las 8 de... 20:30. 20:30. Sí, va a pasar. En verano. Afortunadamente en va a verano. pasar. No, y la caseta con... En vez de Sí, la por eso, primer- verano. a las No le diga eso, viernes, ese 3:30 de la tarde, o sea, deportivamente me imagino que ustedes Sí. prefieren de noche. Sí, depende del partido. Pero sí. Primer semestre, debería ser este primer semestre. Debería estar todo listo durante este primer semestre. Matías, ¿y existe esa posibilidad de que se acerquen las gradas a la cancha y que no haya ese espacio y que es como... Ahí estamos de la pista Ahí, de ahí pidiendo quedaría mucho. Palestino de Está verdad. especialmente atrás del arco. Este muchacho Que claro, Es posible que acercando, la quedaría un caseta estadio haya espectacular. un- El aire acondicionado, El aire yo creo que acondicionado. alguna plata Sí, de la calor caseta. podría caer. ¿Ah? El ventilador podría Se ser. llevan, Eso podría ser muy dulce importante. árabe. Sí, No, el sándwich de botito no Ya, me En guau. verano se agradece. Pero mejoramos. Tengo entendido que mejoramos en la caseta. sí. Rellenito, llevan, regalan. Regalan cosas. Está el mejor sándwich de Chile, lejos. Sí, No, eso sí, sí. lejos. Sí, abajo, maravilloso. Bien, Está Locomayo lavando la Matías tele. Cerda, gerente deportivo palestino, muchas gracias. Sabemos que das pocas entrevistas, realmente ha sido un Les gusto. trajimos ¿Un regalito? un regalo, la camiseta conmemorativa Ah, de Bueno. temporada para el programa. La peleamos. Sí, No, la esa peleamos, no, la no, peleamos. esa- peleo. No, dijo... No, pero. mano de mantequilla, no puedo ser arquero como. Ah, pero muy bien. ¿La sandía? No. Sandía mecánica. Qué linda. Es para todos. De TST. Linda. Gran detalle. Preciosa está esa muy camiseta. linda. Muy bonito con ahí, ¿Quién es 11? la once, El mapa claro. palestino. 11. Muchas gracias, muy bonita y siempre preocupándose No es casualidad, de llevar la causa palestina, el mensaje de una manera Así muy es. positiva a través del deporte. Así es. No, y felicitarlos. Sí. Están haciendo de verdad que Club no modelo. es solo por este año, llevan un montón de tiempo y se nota en Muchas lo, que gracias. en lo que ha aclarado que están trabajando de muy buena manera. Así que se Muchas agradece. gracias. Ojalá que sigamos así. El cuarto grande. Tan dijo técnico. Yo estuve ahí en Palestina. Necesitan técnicos, ¿no? Hay que tener un... Tan técnico, ya tenemos asado.